experiencia en el ámbito legislativo, en el ámbito de la cátedra, y ahora le toca también de alguna manera hacer una especie de yunque, recibir golpes de parte de las críticas que se hace obviamente a través del periodismo, de la gente, esa situación que a veces es incómoda de representar a un gobierno. Bienvenido al doctor Henry Cucalón Camacho, ministro de Gobierno. Gracias por estar aquí, aceptar esta invitación. Lo habíamos anunciado ya desde hace algunos días y bueno, conociendo la nueva casa también, doctor. Así es, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos los oyentes de Radio Huancavilca, felicitándolos por su nueva casa. Así que aquí estamos a las órdenes, sí, como manifestaste, en una faceta más. Todo suma en esta experiencia que uno tiene de servicio público, que usted bien sabe es de vocación, ¿no? Así que ahí estamos, dando frente. Y obviamente cuando vemos que el gobierno es criticado, evaluado, porque ya se va, este 20 de agosto los ecuatorianos tomaremos una decisión, pero el gobierno ha dicho que y usted también, hasta el último día de labores estarán ustedes laborando, trabajando para el bienestar de los ciudadanos. ¿De qué manera se va a ver reflejado aquello? Por supuesto, y no hay que temerle a las críticas. Las críticas son válidas, son necesarias en democracia. Solo los autócratas se cabrean cuando los critican. Solo los caudillos se fastidian cuando los critican. ¿Ya? Así que me pasó lo mismo cuando estaba en el municipio de Guayaquil, cuando fui legislador, imagínense, es un órgano colectivo, ahí, es un ágora, donde hay 137, uno le dan palos por lo que es y por lo que no es. Esa es parte del juego y del devenir democrático, no hay que temerle miedo a eso. Lo único que a veces preocupa no es el tema de la crítica per se, me preocupa cuando la demagogia se apodera de los temas, porque le comento algo, y usted lo sabe, ustedes son comunicadores con vasta experiencia. Uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, uno tiene derecho a tener sus propios hechos. ¿Ah? En esta era de la posverdad, aquí han querido implementar narrativas. ¿Me explico? Y hago el vínculo con el tema. Sí, hasta el último día seguiremos trabajando. Hasta el último día haremos muchísimas cosas de gestión en obras y servicios. ¿Perfectibles? Por supuesto. ¿Que se pueden mejorar? Sin duda alguna. ¿Que han existido errores? No cabe pues la menor posibilidad que ha pasado. Pero no hay pues la narrativa. ¿Cómo es? Ni una sola obra. Esa es la narrativa, ¿no? Ya, de estos farsantes demagogos. Narrativa, pues, relato. Nada. La próxima semana estaré en Mocache, estaremos en Santa Rosa, entregando 300 viviendas totalmente gratuitas, 100% subsidiadas, a 300 familias ecuatorianas, principalmente a madres solteras, jefas de hogar. Obra social. Es obra social. 100% gratis, como se merece. Esa es la protección social que requieren los ciudadanos. Van más de 4.000 viviendas en ese orden, porque se han entregado más de 19.000 que van con créditos a largo plazo, con 5% de entrada, etcétera. Calculamos que hasta el 30 de noviembre, más o menos, se podrán entregar cerca de 8.000 en estas gratuitas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Hay obra, hay gestión, que puede ser insuficiente, puedo entenderlo, que puede ser más, viene la complejidad entre lo que se dice en las campañas y la realidad, la famosa realidad que educa también, pero obviamente hay gestión, no se puede tapar el sol con un dedo, hay problemas, pero hay la fortaleza, hay las ganas de poder enfrentarlas. Señor ministro, esto no quiere decir que está fallando entonces la comunicación en el gobierno, porque si hay obras, como usted lo está diciendo, lo va a inaugurar en Bucay la próxima semana, pero no se ha dicho nada. En Mocache, provincia de Los Ríos, provincia de Los Ríos. Pero no se ha difundido, no se ha dicho nada. ¿Será que está falta de comunicación? Siempre se puede mejorar. En algún momento el presidente ha dicho que había alguna falencia entre la diferencia entre informar y comunicar, pero se pone todo en las redes, etcétera, en las redes de los canales oficiales, inclusive en las radios se comenta, en la prensa escrita se pone. Pero hay que entender también, el hecho de que uno no comparta no significa que uno no trate de entender la situación. Las narrativas de los grupos que lo único que quieren es el caos, lo único que quieren es la anarquía porque sobre eso medran. Y recuerden pues que
después que reemplazaron a unos, todos los que vengan, que no sean de ciertos sectores políticos, van a ser los peores. Pero ese caos y esa anarquía la han conseguido, pues, señor en ministro. cierta faceta, pero lo más importante, más allá de los problemas, más allá de las críticas, más allá de la popularidad, es que la república subsiste. Y por eso estamos aquí. Porque uno de los valores que a veces no se toman en cuenta, que para algunos son intangibles, son las libertades democráticas. Entre ellas está la libertad de expresión, que este gobierno sí ha garantizado a plenitud. A veces la gente lo da por hecho, y no, las cosas no se dan por hecho, principalmente en regímenes autocráticos donde se creen dueños de la verdad. Doctor, pero también asimismo, como dice que algunos se cabrean, también a veces la parte del gobierno como que da papaya. ¿Por qué? Porque efectivamente, usted dice que obviamente la obra social está ahí, está presente, ya lo vimos, qué buena noticia de que llegan estos armamentos para combatir la delincuencia, pero en la otra parte, cuando vemos y escuchamos el sentir ciudadano que se queja permanentemente, no hay medicina. El señor presidente, el señor vicepresidente nos ha dicho, hay stock suficiente en los hospitales públicos, en el seguro social, pero la realidad es otra. Ahí es cuando la gente empieza a hablar mal del gobierno. Y está bien que haya crítica. Sobre eso, de mí nunca encontrará lo contrario. Está bien. Lo único que yo he señalado es que la narrativa de algunos es que no hay nada de medicinas. Ha habido información oficial que se acerca al cerca de 75% de provisión. Lo han dicho las autoridades del seguro, por ejemplo. Estuvimos en la ciudad de Cuenca el miércoles pasado, visitando la repotenciación de un centro médico, de los cuales se han entregado cientos en el país. Yo tengo 6 meses aquí en el gobierno, 6 meses, y acompañó al presidente y ministro de Salud a lo largo y ancho de toda la República. Hace poco estuvimos en Machala entregando. Y están todas las recetas posibles. Ahí justamente entrevistamos, conversamos con los ciudadanos, con las madres que estaban con sus niñas. Entonces, puede ser que falte, sí, o sea, en centro algo. de salud, pero la medicina. Pero le estoy contando que sí había, que estaba completo. Puede ser que alguno falte, sí, pero no es que no hay medicina, ya es como un título, no hay. Es el todo o nada. Y la vida, señores, no es todo o nada. La vida no es blanco y negro, por si acaso. Y esto lo he dicho hasta las autoridades de salud y las autoridades del Seguro Social. Tiene una mosca ahí. Sí, aquí en el set, sí. Señor ministro, se vive todavía la inseguridad aquí en nuestro país. ¿Será Durísimo. que las bandas organizadas, las bandas delincuenciales internacionales le han ganado la guerra al Estado? Lo importante que los ciudadanos deben saber es que el gobierno ecuatoriano no ha pactado, ni va a pactar, no tuvo, no tiene, ni va a tener acuerdo alguno con los grupos criminales terroristas que son auspiciados y brazos armados del narcotráfico, señores. Con pelos y señales lo estoy hablando. Y justamente una parte, no el todo, porque es un tema complejo, solo los simplistas lo quieren ver de otra manera, es el enfrentamiento y la decisión de Estado que tomó el primer mandatario de enfrentarlo. Porque parte de los problemas, no el problema, es que se han incautado 450 toneladas de drogas en 2 años. Cifra récord en la historia, porque se tomó la decisión de enfrentarlos, no la decisión de la calma chicha, no la decisión de hacerse el gringo. ¿Estamos claros? Ese es parte de los problemas. Entonces, no ha vencido, porque el Estado está por encima de todo, inclusive de las equivocaciones que se puede tener en esa lucha. Y yo he venido sosteniendo, podemos tener todas las diferencias del mundo. Eso es normal. Las divergencias son propias de la democracia. Algunas se zanjan en las elecciones, las que vamos a tener en pocos días. Pero en un tema, todos debemos estar de acuerdo, porque es una política de mediano y de largo plazo. Política pública del Estado en materia de seguridad que tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Es justamente cómo vamos a enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, señores. En eso no puede haber disputas, en eso no puede haber politiquería, en eso no puede existir cálculo alguno, en eso debe existir un proyecto de país. Eso es importante porque las aristas son amplias. Ahí no solamente opera el gobierno, que tiene la mayoría de las responsabilidades, sí, opera también la justicia, opera también el legislativo, opera la sociedad civil. Ya hemos visto experiencias en países hermanos, como en Colombia, como en Perú, como en México. Esto no se sale sin un gran pacto social
entre el Estado y los ciudadanos para saber quién es el verdadero enemigo. No los que medran de lo que hacen los criminales organizados para ver cómo se bajan al gobierno de turno. Eso no es hacer patria, eso no es hacer país. Pero da la impresión, señor ministro, de que está fallando algo en esa cadena que usted habla. Y ese algo es la judicatura, los señores jueces. El sistema judicial. Hay algunos temas, y hemos tenido reuniones en su momento con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, la semana pasada con el presidente de la Judicatura, porque señores, ya, basta de cualquier cosa. Los ciudadanos están primero, tenemos que tener un trabajo articulado. Si ustedes se fijan, ustedes que son comunicadores de fuste, la policía casi siempre, no digo siempre, pero tiene un alto nivel de efectividad para encontrar a los responsables, a los sicarios. Pasó hace poco con el asesinato del mayor que estaba asignado a San Borondón. Ya se encontró a los señores, a los que ejecutaron a los sicarios. Bueno, ahora la justicia debe tener su otra parte. Y así pasa con mucho el tema de los operativos. Hay un alto nivel de eficacia, pero aquí hay que cerrar el círculo, porque para efectos prácticos el Estado es uno solo. Lo que no puede existir, y comprendo que hay indignación ciudadana, lo comprendo, es que existe impunidad. O sea, que de repente usted aquí venga y haga lo que le da la regalada gana, mate, asesine, robe también. No es que roban y no pasa nada, y algunos quieren ser hasta políticos y otros sacan la lengua y acusan de corrupción a otros. Ese es el estado en que estamos actualmente. Eso es lo que no debe suceder. No. Y una de las aristas del problema es la justicia también. Una de las aristas, no digo que es el problema. Pero perdón, Edison, pero dicen, y es funciones independientes, dice, ejecutiva, legislativa, judicial. Sí, pero eso nosotros no podemos ordenar. Pero ahí no le faltó a usted un poquito ajustar, hablando del Estado, hablando de este gobierno, ajustar las tuercas, señor ministro. Bueno, siempre se pueden cometer equivocaciones, pero yo soy un demócrata, ¿no? Yo no estoy para interceder ni para presionar. Estoy sí para hacer Pero si están fallando, pues... Pero déjeme terminar. Para exhortar, para decirle a la ciudadanía donde están fallando, pero los gobiernos, lo que pasa es que eso es lo que están acostumbrados antes también, que supuestamente lo hacían para el bien y lo que hacían es meterse hasta en los divorcios de la gente, ¿no? Y cobrar. O sea, la política y los gobiernos nos meten las manos, peor las pezuñas, en el sistema judicial. Eso es lo que están acostumbrados otros, los que quieren regresar. Y los que quieren regresar de que aprendieron de los otros que tuvieron 20 años en la justicia. No, señores, eso no. Uno debe poner los puntos en las sillas, que la sociedad sepa, nosotros poner el tema en público de los jueces que han fallado, etcétera, pero no puede intercederse o meterse en el tema de la justicia porque eso no sería democrático. Pero sí, obviamente, señalar lo que está sucediendo. Lo ha hecho el presidente de la República, se lo ha señalado varias veces, se lo hemos dicho a las autoridades judiciales, tanto a las que fallan, los que hacen los fallos, por así decir, como a los órganos administrativos judiciales. Han pasado 26 meses de la administración de este gobierno, 26 meses. Y hace pocas semanas, nuevamente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dicho, ya tenemos controladas las cárceles, la penitenciaría del litoral. Ha combatido, ha entrado las Fuerzas Armadas, la policía. Y ahí obviamente ya se ve ese impresionante armamento que han tenido en la penitenciaría. Y nos preguntamos, ¿pero por qué no reaccionaron antes con esa situación, señor ministro? Sí, yo comprendo, está bien, parece muy fácil, ¿no? La decisión de enfrentarse a los criminales, etcétera, que usted comprenderá que esto no sale de ahorita. No, eso nosotros sí lo entendemos. Asumimos también parte de la responsabilidad, por supuesto, eso es tener la interesa de tener la cara de decírselo a los ciudadanos, sin cálculo alguno. Porque aquí hay unos pues que le encanta soplar y hacer agua mojada, como que nunca pasó, como que eso se hizo de un momento para otro. Ese status quo venía hace mucho tiempo, señores. Y ha habido operativos, sí, y yo asumo también este tema de qué pasó el año pasado, que se logró un control parcial. Y ahora, ¿por qué es que se repite? Bueno, tengo la esperanza, tengo la convicción de que la decisión que se ha tomado ahora, de que Fuerzas Armadas intervengan y se queden, se da cuenta que ha sido un trabajo poco a poco, pero sostenido. Inclusive han llegado a las dependencias administrativas, ya no solamente a los pabellones, porque el Centro de Rehabilitación Social no es una sola, tiene varios componentes, tiene el CDP, tiene la regional, tiene los pabellones, son algunas cosas de intervenir y poner finalmente orden en un proceso, insisto, que no es en la noche a la mañana. Yo tengo muchos errores, pero pinta de demagogo farsante no tengo.
No estoy aquí para mentir, no soy candidato. Me explico, las cosas son bastante complejas, sí. Otros son los que creen que así nomás se aplasta un botón y la gente se arregla el día siguiente feliz también. Imagínate. ¿Usted en lo personal ha recibido amenazas de parte del narcotráfico? Todos los funcionarios tenemos un nivel de riesgo, Ya. pero aquí estamos por el país. ¿Recibió o no recibió? Todos tienen un nivel de riesgo, aquí estamos por el país. Ya. Lo importante no hay que también, ni sobredimensionado, no. Todo tiene un nivel de riesgo, pero hay que dar la cara, señores, porque si no le vamos a dejar al país, ahí sí, los paniaguados, los delegados del sector que usted dice, y los corruptos, pues, que quieren regresar. ¿Me explico? Y encima se ponen bravos y se los dice y se enjuician encima, ¿no? Volvemos a los jueces, señor ministro. Es una faceta, es una faceta. Encuentran en las oficinas del director de la SNAI armamento, encuentran celulares, droga y tantas cosas. Y el señor está libre. La policía hizo su trabajo, ahora el señor fiscal dice que no hay los elementos suficientes. Mira, hay un tema que también es del criterio del juzgador, por lo menos para tener el proceso, ¿ya? Puede haber cualquier tipo de medidas, digamos, paralela a la orden de privación de libertad, pero que se inicie un proceso. Que se inicie un proceso, eso es lo importante también. ¿Me explico? Entonces, se cumple, se hacen las requisas, etcétera. Y eso pasa con muchísimos otros temas, ¿ah? ¿Cuántas veces nos quejamos de que ciertos jueces, no la justicia, no hay que hablar así en amplio, ciertos jueces No generalizar. liberan a personas que han cometido delitos contra la vida? Y sin embargo, a veces personas que están procesadas por otro tipo de delitos, no digo que salgan inocentes, los tienen con prisión preventiva justamente en las cárceles. Como se ha podido ver, lamentablemente, cuando han ocurrido las matanzas, personas que estaban por otro tipo de delitos, me explico, financieros, por ejemplo, o pensiones alimenticias, por así decir, resulta ser que fallecieron lamentablemente en las matanzas también originadas por los grupos delincuenciales organizados o terroristas. Me explico, sí, ¿no? Sí. Pero las personas que están investigadas por delitos mayores, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, deben permanecer en prisión. No todo el mundo. Ustedes han visto hasta en las películas. En las películas se ve que las personas van presas cuando están sentenciadas, salvo que sean delitos contra la vida. Y aprovecho para decirles algo. Cada uno pone desde el lugar donde esté su granito de arena. Yo cuando fui legislador de la República 8 años, puse una norma, tiene mi sello, ya es norma de la República, ya es ley de la República, que todos los sentenciados en delitos contra la vida, todos los violadores también, esos cuando reciben su sentencia, que recordemos que el cuerpo puede llegar hasta 40 años, que no es poca cosa. Sí, una cadena perpetua casi. Casi una cadena perpetua. No tienen medidas sustitutivas. No tienen la prelibertad o la libertad condicionada, como se denomina, que es al 60% del cumplimiento de la pena si lo cometiste a partir del 2014 o el 40% anteriormente. Es decir, cumplen integralmente toda la pena. Esa fue una medida, me explico, que creo que da una señal de que se puede trabajar en conjunto, de que usted no vea pues que un asesino, narcotraficante, porque casi todo esto tienen una amalgama de delitos, una asociación ilícita, narcotráfico, posesión, tráfico de armas, asalto. Esos señores cumplen toda la pena, no esos que salen con habeas corpus, no esos que salen con libertad precondicional, no ese tipo de cuestiones, no. Entonces, para que vea, cada uno de su rol. Ahora estoy desde el ministerio. Antes, como legislador, trato de abonar en el tema más sagrado que pueda haber, que es la seguridad de los ciudadanos. ¿Extraña la Asamblea? Mire, si yo no hubiera tenido la prohibición constitucional, yo hubiera optado por un nuevo periodo, por supuesto. Por supuesto, yo tengo una legítima vocación por lo público. A mí no se me ocurrió esto un domingo en la noche hablando con mi mamá ni con mi papá. Esto es un proceso. Así que sí, lastimosamente tengo un candado constitucional y ahora estoy en otra etapa. Esa parte de legislar, de crear, redactar leyes. Y fiscalizar también, con responsabilidad y con honestidad. La segunda misión que tiene el legislador. Pero esto de redactar leyes, crear leyes en favor, en beneficio, obviamente, de los ecuatorianos, de pronto es eso que no puede hacer desde un decreto ejecutivo el presidente de la República, aparte que es colegislador. Sin embargo, como que a veces nos hace falta esa fuerza, esa necesidad de tener, sea como sea, una asamblea. Pero sin duda alguna, siempre tiene que existir un contrapeso.
es el contrapeso propio del poder. Y por eso a veces me preocupa, y eso me voy a dedicar ahora que termine estas gestiones, a procesos como siempre lo hice, pero ahora de una forma mucho más fuerte. Señores, los valores democráticos, por ahí veo encuestas, y me preocupa eso, y asumo ciertas responsabilidades por el hecho de haber estado 25 años en el servicio público, de que la ciudadanía piensa, un sector, de que aquí nomás no importa que hayan dictaduras. No, señores, no. La democracia está primera. Claro. Y la democracia no funciona solamente cuando uno le conviene. A cualquier Debe costo. existir un legislativo, un ejecutivo, una función judicial, pero por supuesto, los errores que podamos, me incluyo, cometer los funcionarios, no significa que no va a prevalecer la institucionalidad. En los actuales momentos vivimos una situación sui generis, totalmente constitucional, amparada en derechos, que hasta la Corte Constitucional la avaló, de que se aplicó un artículo por lo cual, por un momento determinado, dado la inminente, notoria, pública crisis política a la que le llevaron ellos, que estaba arrastrando al país y a la economía, se tomó la decisión de disolver la Asamblea, recortar el mandato del presidente y que hay una convocatoria anticipada de elecciones para que sea el pueblo quien decida y dirima quiénes son sus nuevos gobernantes. Absolutamente legal. Más allá que es una situación de excepción. Lo lógico es que exista un ejecutivo y un legislativo. Que haya contrapeso de poder, sí. Que se aprueben leyes, que se nieguen otras, por supuesto. Lo que no puedes tener es unos conspicuos conspiradores que se dediquen todo el día no a fiscalizar al gobierno, sino a ver cómo derrocan al gobierno, que son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Señor ministro, usted estuvo en la casa de acogidos, CETAT Libertadores. Lo vimos jugando hasta ping-pong con los jóvenes ahí en la casa de acogidos. Cuéntenos esa experiencia que tuvo ese día. Inolvidable experiencia para demostrar que las cosas buenas deben continuar. El Centro Libertadores, que tiene que ver con prevención de drogas, entre otras cosas, y rehabilitación, tiene 7 años. 7 años. Y lo bueno es que continuarlo. Esa es la política pública del Estado. Lo que yo denomino la fuerte protección social, lo que nos tiene que unir a todos. Un Estado que privilegie la educación, la salud pública, la seguridad y la protección social. En este gobierno, estos años, se han mejorado algunas instalaciones, se están mejorando los servicios y estuve ahí con jóvenes que quieren una nueva oportunidad, quieren una nueva esperanza de vida y el Estado, lo público, con nuestros impuestos, sí señores, debe servir para eso. Unas instalaciones de primera categoría y yo creo que como un tema de Estado, en eso debe ser invertidos los recursos, de haber muchísimos más de esos centros. Asimismo estuve también en las ferias ciudadanas que se hacen para que se ponga todo el mapeo, todo lo que hace el gobierno nacional en servicios, principalmente con un programa, hay salud, hay educación, etcétera, con un programa que a mí me fascina y por lo cual creo que será el legado de este gobierno, que es el tema del programa contra la desnutrición crónica infantil. Me explico. Yo sé que eso no tiene mucho cemento y no ven obra y no tiene réditos para algunos porque no son tangibles, claro. Pero esos niños que han salido de esa situación gracias a una política pública lo valen absolutamente todo. También estuve en Cuenca, en un centro también especial de acogida para personas con capacidades especiales de primer nivel. La verdad es que da mucho gusto ver cómo a veces uno no termina de conocer que el Estado, con todos los múltiples problemas que puede existir, sí llega a los ciudadanos, debería llegar más. Por eso, cuando uno es responsable y hace política de forma racional, lo que espera es que eso mejore y que lo que digan los candidatos y los que nos van a reemplazar es que va a haber mucho más de eso, no que no existió absolutamente nada. ¿El futuro del doctor Henry Cucalón en la política? El futuro lo construye uno mismo. Mi interés por seguir participando del quehacer público, de seguir opinando, de dar mis criterios, está absolutamente intacto. Doctor, usted ha expresado que es prácticamente esta crítica a veces irracional. No, crítica no. Dije irracional accionar de algunos políticos. Claro. Aparte de la crítica es normal y la prensa, aquí estamos, siempre dando la cara. Y eso es lo importante, ¿no? Aunque a veces, como digo, tiene que ser a veces yunque también para recibir algunos golpes. A eso se dedican los ministros de la política desde el inicio de la República. Algunos Solo otros nomás quieren la fiesta nomás. Son golpes bajos también que a veces le dan. Bueno, yo tengo 25 años en esto y fui legislador, o sea que lo que más entiendo es de eso. Pero sí le digo una cosa, la dureza no es sinónimo de bajeza, ¿no? Eso algunos no lo entienden, esos que viven en los albañales. Yo he sido también duro, usted me conoce, cuando he sido diputado, he sido fiscalizador, jamás ruin,
Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Que algunos no lo entienden. ¿Cómo debería ser entonces, tal vez ya cuando termine, concluye este mandato de Guillermo Lasso, cómo debería ser recordado esta administración? Siendo Como justos. un gobierno que respetó las libertades democráticas y fundamentalmente la libertad de expresión. El gobierno que hizo una campaña por vacunación modelo en el mundo. Un gobierno comprometido con el medio ambiente, que ha hecho algo inédito en la historia, hasta por el monto, que un canje por conservación de deuda por 1.600 millones de dólares que rebaja la deuda, por el programa de la desnutrición crónica infantil, modelo y referencia mundial, valga también la creación. Solo con eso, los 4, podemos hablar algunas cosas más, también con muchos problemas, pero le dejo esos 4 que parecería que no están, pero están ahí, están intocados, ¿no? Muy bien. Quedan obviamente siempre inquietudes, pero ha concluido nuestro tiempo. Gracias al doctor Henry Cucalón, ministro de Gobierno. A veces, obviamente, algún momento leía una expresión que decía que a veces un funcionario público es incomprendido, pero nos acaba de dar señales de que hay muchas cosas que hace el Estado y que a veces es de pronto mal evaluada, por decirlo así, ¿no? Pero llegará el momento de la historia para que se evalúe con justicia al mandato del señor Guillermo Lasso. Gracias a Henry Cucalón y a ustedes, amigos, por continuar en la señal 830 de Huancavilca.